aislados, cada uno en su casa para siempre. No estoy diciendo de romper los protocolos, yo estoy diciendo de estar preparándonos para el futuro, que va a haber persecución y va a haber lucha para poder congregarnos y para poder vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿en dónde nos vamos a unir? Y uno dice, mira a Abraham y le encarga a su siervo para que encuentre una esposa para Isaac, ¿no es cierto? ¿Y de dónde le dice? Vete a mi tierra, a mi parentela, a los de mi pueblo. Y así podemos encontrar a lo largo de la historia cómo Dios no quería y prohibía que se unieran con naciones paganas y tuvieran relaciones con ellos, porque es muy evidente que se terminan tomando los dioses, las costumbres, la idolatría, los pecados, las malas costumbres y la mala forma de vivir sin tener en cuenta a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que el día de mañana todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder vivir como un pueblo especial, como la iglesia que Cristo redimió con su sangre, y poder convivir y poder desarrollar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestro matrimonio, la gente mayor pueda encontrar en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, pueda encontrar amistad, comunión, hermandad, y con un propósito de vivir y de andar en buenas obras, para luego ir al mundo y vivir como verdaderos creyentes, porque el mundo está en tinieblas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar en tiniebla como anda el mundo o vamos a resplandecer con la vida de Cristo? Entonces, esto es lo que tenemos que mirar y orar para el futuro, porque cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque si cada uno de nosotros nos aislamos y cada uno de nosotros hacemos lo que cada uno en su propia opinión piensa, no de acuerdo a la ética cristiana, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener comunión, no vamos a ser un pueblo en comunidad, no vamos a crecer juntos, no vamos a tener momentos de compartir juntos y de crecer y de desarrollarnos, formar nuestros hogares, educar a nuestros hijos en los principios bíblicos y que nuestros hijos se desarrollen mayoritariamente, sin descartar al mundo que convivimos, ¿no es cierto? Tienen que desarrollarse con chicos que tengan el mismo principio, adolescentes que tengan el mismo principio bíblico, los jóvenes que tengan el mismo principio bíblico o que tengan el mismo principio de tener a Cristo como Salvador. Porque Dios quiere que vivamos andando en buenas obras. Y ustedes miren que las buenas obras son las que se viven en comunidad. Entonces, si antes de conocer a Cristo la vida del hombre estaba viciada de pecado y de actitudes contrarias a la ética o alguna vez vamos a hablar de la ética en la Biblia, ¿no es cierto? Pero la ética es el deber cristiano que encontramos en la palabra de Dios. El hombre que no tiene a Dios es incapaz de agradar a Dios. Solo es capaz de agradar al pecado y a la carne, al mundo, y es más, es esclavo del mundo. Pero cuando es nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, el hombre, cuando hablo del hombre y la mujer, ¿no es cierto?, que recibió a Cristo, nace de nuevo. Y el creyente que nace de nuevo recibe una capacidad nueva a través de la cual puede agradar a Dios. Ahora, ¿dónde va a agradar a Dios? Lo tiene que agradar en el mundo, pero lo tiene que agradar en medio de su pueblo y en ambos lugares andando en buenas obras. El Espíritu Santo en el creyente, estoy hablando esto porque yo cada vez más
más años que me pasan, estoy un poquito, digamos, preocupado, porque cuando yo no veo fruto en aquellos que se dicen ser creyentes, y pasan mucho tiempo y años y no hay fruto, yo tengo mis dudas mirando su fruto, no juzgándolo, mirando su fruto, si el Espíritu Santo realmente está en su vida. Si el Espíritu Santo no está, nunca va a haber fruto. Y si hay creyentes, jóvenes o mayores, quien sea, y no hay fruto de una vida nueva, ¿habrá estado el Espíritu Santo? ¿Cristo realmente limpió los pecados? ¿La fe fue puesta en Cristo? Entonces, cuando el que verdaderamente recibe a Cristo es sellado por el Espíritu Santo, es sellado el creyente, el Espíritu Santo y el Señor da dones y también lo guía y también lo conmueve, o hay una palabra que encontramos en Timoteo, lo redarguye, lo aprieta, lo contriñe para darse cuenta que cuando está haciendo algo malo, el Espíritu lo entristece para que se dé cuenta, lo confiese, se arrepienta y vuelva al camino. Pero el que no siente esto, evidentemente o el Espíritu Santo está muy apagado o no está. Romanos nos habla en el capítulo 8 del 1 al 6 de andar en el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos dice a nuestro ser interior de que somos hijos de Dios y como tal nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Entonces, acá viene el apóstol Pablo en el versículo 12 y da un imperativo, porque él cuando dice vestíos, no está diciendo, bueno, vamos a ver, no, está diciendo, tiene que sacarse la ropa vieja del mundo, de la antigua vida, de las viejas costumbres, de la mala manera de pensar de antes, y hay que vestirse como escogidos de Dios. Dios nos escogió, Dios nos llamó y Dios nos separó para Él, por eso la salvación. Por eso dice, Dios, vestidos como escogidos de Dios. Por eso Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero también nos ha hecho santos y amados y de entrañable misericordia, es decir, de lo más íntimo del ser de Dios, nos ama. Y nos ha provisto para que andemos una vida de santidad y para que nos amemos y para que empecemos a sentir entrañable misericordia por el otro, sea nuestra familia como nuestro semejante. Y acá nos está mostrando a un pueblo que convive, no un pueblo que vive aislado y se junta una hora en la semana nada más. No, que convive más tiempo y se ama y buscan el bien uno del otro. Y practican la mansedumbre, la misericordia, la benignidad, la paciencia. Miren, nos habla de la paciencia, de lo que es convivir juntos. El cristiano tiene razones poderosas para exhibir, para mostrar, para manifestar el fruto del Espíritu. Verso 12, porque es un escogido de Dios. Porque posicionalmente Dios nos puso aparte, somos santos. Ahora tenemos que vivir una vida de santidad. Y esto es lo que a muchos les cuesta entender. Si alguien dice que recibió a Cristo, Cristo lo limpió con su sangre y lo llamó aparte para vivir apartado y consagrado para Dios. Ahora, si sigue viviendo como vivía antes, entonces no fue apartado, no fue separado. Por eso el creyente tiene que aprender que es un escogido de Dios y puesto aparte, y eso se llama santidad, pero hay que vivir en santidad. ¿Por qué?
Porque Dios nos amó, es amado de Dios. Nosotros somos amados de Dios. Y como amados de Dios, tenemos que imitar a Dios que nos amó y nos salvó. Entonces, cuando alguien pregunta, sí, pero ¿cómo hago para conocer a Dios? Bueno, ahí está lo que se viene diciendo siempre. Hay que profundizar en las Escrituras para conocer a Cristo, que nos amó y nos salvó por la obra de la cruz. Pero también porque Dios nos amó y lo envió a su Hijo Jesucristo. Y porque cuando Cristo ascendió y va a volver a buscarnos, no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, el creyente tiene que profundizar en sentir, en vivir, en experimentar la profundidad de andar en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios y en la vida de oración. Por eso todo el que no viva así, no anda en el Espíritu, anda en la carne. Y si es un hijo de Dios verdadero y anda en la carne, es el más pobre, miserable y triste humanamente hablando. Y si creyó que aceptó a Cristo y anda en el mundo, anda en el pecado, si no anda y no tiene interés, no tiene temor de Dios, de vivir en santidad, el amor de Dios no está en él porque él ama al mundo y ama las cosas del mundo y no le interesa vivir una vida de santidad y de comunión y de unidad al pueblo de Dios. Por eso se tiene que revestir como escogido de Dios, sacarse la vieja ropa, la vieja costumbre y renovar todo nuestro ser. El cristiano ha recibido el mandamiento de practicar nuevas actitudes, versículo 12, segunda parte. Vestidos de entrañable misericordia. Misericordia procede del centro de las emociones. ¿Me entienden? Que el centro de las emociones están puestas en otras cosas, no en vivir en buenas obras y de entrañable misericordia con aquellos que Cristo también salvó. Vestidos de benignidad, es decir, de generosidad, también encontramos ahí en Gálatas 5:22. Vestidos de humildad, Filipenses 2, del 3 y el versículo 8, como el Señor, que nos dejó su ejemplo. Vestidos de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Cortesía, ser considerado, ser manso, tener una actitud mansa. Vestidos de paciencia, es decir, tener control de uno mismo para no reaccionar violentamente. A veces reaccionamos mal. Es verdad que a veces cuando somos provocados o incitados o tentados, provocados por Satanás, es verdad que a veces reaccionamos. Pero el Señor nos dice vestidos de benignidad, vestidos de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, pero también de paciencia. El cristiano debe exhibir el cambio en su vida mediante acciones concretas. Capítulo 3, versículo 13. Miren, el cristiano debe soportar a los hermanos débiles. 3:13, primera parte. No puedo desarrollar mucho. El cristiano debe perdonar a los que se quejan. El cristiano debe imitar a Cristo. Capítulo 3, versículo 13, segunda parte. Así como de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero, ¿de qué está hablando? De que nos estamos relacionando, de que estamos viviendo como iglesia, como cuerpo, y todos unidos entre sí. Entonces hay que guardar la unidad. Si alguien se queja, hay que tratar de entenderlo y de perdonarlo o de guiarlo en los buenos caminos. La gente que recibió a Cristo debe vestirse de toda esta vestidura que debe tener el cristiano, porque tiene que convivir con el otro. Por eso si
si alguien tiene algo contra otro, dice, miren a Cristo, ¿cómo perdonó Cristo? Bueno, tienen que ustedes también perdonarlo. ¿Por qué? Porque están viviendo juntos, no aislados. Y nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestros mayores, tienen que pensar y tenemos que fortalecer la vida de comunidad cristiana y de comunión cristiana en Cristo Jesús, pero unos con otros. A eso fuimos llamados. Y cuando no estamos en la congregación y en comunidad disfrutando, como hacían los creyentes primitivos, que perseveraban en la doctrina, se habían añadido a la iglesia, los que se habían bautizado, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y participaban unos con otros en las oraciones, pero después comían y se juntaban en las casas, y cualquier motivo era bueno para compartir y hablar de Cristo, no de hablar de vanidades, ni de chismeríos. Era hablar de Cristo, era gozarse de Cristo, era compartir momentos lindos, con comida, cantando y disfrutando y orando y ayudándose. Y si alguno no tenía para comer, venga, disfrute, comparta lo que tenían. Así vivían los primeros cristianos. Y nosotros en esta nueva etapa que va a ir afloreciendo, tenemos que apuntar a fortalecer esa vida. El cristiano debe revestirse de las virtudes fundamentales de la nueva vida en Cristo. Versículos 14 y 15. El cristiano debe revestirse de amor. Miren, cuando uno dice se reviste, la idea, ¿saben cuál es? Es la de que alguien se saca la ropa vieja, le ponen el molde nuevo y lo van cosiendo, como que van cosiendo las mangas y van cosiendo los puños y van cosiendo todo el entorno sobre uno mismo. Es decir, uno se va revistiendo día a día del amor de Cristo. Ahora, ¿dónde voy a encontrar yo el amor de Cristo? En su persona. ¿Dónde voy a encontrar su persona? En la Biblia. ¿Dónde voy a encontrar? En la comunión, en oración. Y eso después lo demuestro o lo manifiesto con acciones concretas, actitudes concretas hacia mis hermanos, además de mi familia. El cristiano debe ser gobernado por la paz de Dios. ¿Vieron que la Biblia dice que el creyente debe tener dominio propio? Bueno, el dominio propio por sí solo no lo podemos tener. El dominio propio solo puede estar inspirado, guiado, dominado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay tanta violencia, cuando hay tanto falta de paz, cuando hay tanta violencia, cuando hay tantas discusiones, cuando hay tanto griterío en cada una de nuestras vidas o en donde nos desempeñamos, en donde vivimos, es que no está la paz de Dios gobernando nuestros corazones. ¿Y dónde vamos a encontrar la paz de Dios? Hermanos queridos, la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Y en el poder de su palabra, que tiene que inundar nuestros corazones, y el poder de su Espíritu, que nos tiene que gobernar, guiar y dominar a la paz de Dios. Y además el cristiano nos dice que tiene que ser agradecido. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y alguno preguntará, pero también tengo que dar gracias por lo que me está pasando, por la prueba. Sí, porque es la única manera, a través de las pruebas, que Dios vaya formando su carácter en nosotros. Por eso, a muchos cristianos que han sido probados y que vamos a ser probados con enfermedades, con pruebas, con dificultades económicas, sociales, de todo tipo, la prueba o nos acerca a Dios
o nos aleja de Dios. Y en algunos se manifiesta que se alejaron de Dios porque confiaron en sus fuerzas, porque perdieron la esperanza, porque perdieron la fe, perdieron la confianza en Dios. Y no buscaron en la palabra, no le dieron el valor que la palabra tiene. Por eso venimos diciendo desde mucho tiempo atrás, y lo recalcamos siempre todas las veces que podemos y en el discipulado más que ninguno. Los hogares tienen que tener culto familiar. Los hogares tienen que leer la Biblia. Los hijos tienen que aprender de la Biblia. Porque las leyes, las costumbres y las culturas que vienen son totalmente cambiadas y ahora más que antes. Pero el Señor nos salvó y rescató un pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras que vienen de Dios, que son obras justas, que vienen de Dios, que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si queremos que Dios nos bendiga y esté con nosotros, por eso siempre hay que ser agradecidos, porque algo tenemos que aprender. Y si lo disfrutamos, también tenemos que ser agradecidos. Y fíjense en que este agradecimiento es cuando se vive en comunidad, no cuando se vive aisladamente, cuando se vive en comunidad, en comunión, unos con otros, y nos ayudamos a unos a otros, y nos perdonamos unos a otros, y nos amamos unos a otros. Por eso cualquier excusa es buena para estar juntos, sea recreación, sea un partido de fútbol, sea una conferencia, sea una reunión, sea un discipulado, cualquiera motivo bueno para estar juntos y aprender de la palabra de Dios y convivir para aprender a sacarnos el vestido viejo y revestirnos del vestido nuevo que es en Cristo, como escogidos de Dios, como santos, como amados de Dios, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando, perdonando, imitando a Cristo. Es el punto fundamental, el objetivo fundamental. Y debe revestirse de amor, de la paz de Dios y de ser agradecidos a Dios. Que Dios bendiga su palabra y que este es el compromiso fundamental que tuvo el apóstol Pablo a los colosenses, pero también está en nosotros en el tiempo que vivimos para preparar para vivir andando en buenas obras como un pueblo escogido de Dios. Y que Dios nos fortalezca para que estas virtudes se manifiesten en los verdaderos cristianos. Y el que no se manifieste, que se replantee. Tengo a Cristo, amo a Cristo, amo su palabra, estoy dispuesto a obedecer su palabra, la deseo que se manifieste poniéndola en práctica. Estoy dispuesto a ser revestido del nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre manso, un hombre de amor, un hombre de servicio, un hombre de misericordia, de benignidad, de transparencia, de integridad, de santidad. Cuando esto no se manifiesta, yo les pido, y para mí también, que reflexionemos cuánto mora en plenitud el Espíritu en nosotros. Cuánto andamos en el Espíritu y cuánto tenemos que confesar al Señor y pedir perdón y decir: Señor, me acerco a ti, quiero vivir tomado de tu mano y que el poder de tu Espíritu se manifieste en mi vida, en todo lugar que me desempeño. Pero cuando estoy con mis hermanos, se manifiesta más todavía, porque los extraño, porque los amo y porque son mis hermanos en la fe. Somos un pueblo, somos la iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga.